Hola, muy buen día a todos. Les había prometido unos ejercicios de respiración que son buenísimos para la pineal. Y bueno, aquí les tengo algunos. Se van a tapar un orificio de la nariz. Pueden empezar por cualquiera, el izquierdo o el derecho. Pero vamos a empezar, para poner un ejemplo, por el izquierdo. Se van a tapar el orificio izquierdo y aspiran por el derecho. Luego se tapan ese orificio derecho y lo sacan por el izquierdo. Y por ese mismo, sin destapar el derecho, inhalan. Y luego se tapan el izquierdo y lo sacan por el derecho. Ese es el ejercicio. Va de nuevo. Se tapan el orificio izquierdo y aspiran por el derecho. Luego se tapan el derecho y lo sacan por el izquierdo. Y sin destapar el derecho, inhalan y ahora se tapan el izquierdo y lo sacan por el derecho. Es muy sencillo. Ahora, si lo hicieran al revés, pues empezarían por el lado derecho. Se tapan el orificio derecho y aspiran por el izquierdo. Y luego se tapa el izquierdo y lo sacan por el derecho. Y por ese mismo, sin soltar, aspiran de nuevo y lo sueltan por el izquierdo. Es el mismo, solo que al revés. Y uno cuando está haciendo estas respiraciones, pues empieza uno por el izquierdo y luego ya comienza el otro por el derecho y así le va dando uno la vuelta a la respiración. Y ya en la práctica van a ver que no es complicado. Complicado al decirlo, pero al hacerlo no, es demasiado sencillo. El siguiente ejercicio respiratorio tiene que ver con los oídos, porque los oídos son muy importantes para la percepción. Con los oídos podemos percibir otras dimensiones, otras frecuencias, a veces consciente o inconscientemente. Si se fijan, algunas veces escuchamos voces, algunas veces escuchamos pitidos o ciertas frecuencias. Entonces es muy importante que nuestros oídos también estén en buen estado en cuanto a percepción. Nada tiene que ver el que una persona ya tenga problemas de oído. Aquí se trata de que entre y salga energía. Así que vamos a inhalar por la nariz y a exhalar por la nariz. Y cada vez que suba la energía, que viene siendo el aire, la vamos a ir subiendo lentamente, imaginando que llega hasta la pineal, que tenemos en medio del cerebro. Y luego le vamos a imaginar que sale ese oxígeno, esa energía, ese aire, que sale no por nuestra nariz, nos vamos a imaginar que sale por los oídos. Así es el ejercicio, así como escuchan. Así que vamos a inhalar por la nariz, imaginando que llega hasta la pineal. Luego sacamos el aire por los oídos. No importa que no sientan, aunque unos sí van a sentir. Claro que también va a salir por la nariz, pero aunque no lo crean, también sale energía por los oídos. Ese es muy sencillo. Y estos dos ejercicios de respiración yo los ocupo mucho antes de meditar, porque así me relajan y aparte pues oxigena uno la pineal. Y aparte se ayuda a uno a los oídos. Y pues son muy buenos, muy buenos los dos. Estos son yo creo de los dos más importantes
Hay otro que se utiliza pero para el chakra raíz. Pero yo creo que ese después se los doy. Porque ahorita no me acuerdo bien cómo va. Pero sí, hagan de cuenta que es parecido a los oídos. Que respira uno y sale por... O entra por el chakra raíz. Por eso les digo, ahorita no se los digo porque no me acuerdo bien, lo tengo por ahí. Luego ya lo buscaré y se los paso. Pero estos dos son de base para antes de cualquier meditación o para relajarse en cualquier momento del día. Son muy, muy sencillos. Así que repito, inhalamos por la nariz, imaginando que llega la pineal, y lo sacamos por los oídos. Obviamente también por la nariz, pero no vamos a pensar que lo sacamos por la nariz, sino por los oídos. Muy bien. Otra cosa, no es ejercicio, estos ya no son ejercicios de respiración, pero sí son muy buenos para la pineal. Con los ojos abiertos, vamos a dirigir la mirada hacia lo que viene siendo la parte de la coronilla. Como si quisiéramos vernos qué tenemos encima de la coronilla. Sin mover la cabeza, no vamos a levantar la cabeza. O sea, no se mueve para nada. Lo único que se van a mover son los ojos. A veces como que duele un poquito, ¿verdad? Pero es un ejercicio. No pasa nada. Como esos ejercicios que se hacen para ver mejor, que se mueven los ojos de un lado para otro. Pues hagan de cuenta. Así que varias veces tratan de ver lo que hay arriba de su coronilla. Nada más con los ojos. Hay otro que se hace muy bueno para antes de dormir, que puede servir para tener sueños lúcidos o visiones en duermevela. Tiene que ver con la lengua. Con la punta de la lengua vamos a tocar el paladar, apretando el paladar con la punta de la lengua. Por un rato, varias veces. Eso sí lo hace uno seguido, tiene muy, muy buen efecto en los sueños lúcidos. Otro ejercicio que les puede servir, que ya se los he dicho, son las imágenes estereoscópicas. Hay muchas en YouTube. Eso de imágenes 3D, donde uno pues hace viscos y pues puede ver las imágenes en tercera dimensión. Y a veces a la gente le cuesta, pero yo soy de las que a la primera lo hago hasta sin batallar y se me queda así, puedo estar así, yo creo que horas si quisiera. Y no batallo para nada, pero al principio pues las personas se ponen un dedo en medio de los ojos, ¿verdad? Para tratar de hacerlo. Y luego ya logra ver estas imágenes. Otro ejercicio, pues tratar de ver las sombras de los objetos. Por ejemplo, si estamos debajo de un árbol y hay sol, pues tratar de ver alguna parte del árbol, algunas hojas o un tronco, pero siempre ver la forma de la sombra, no el objeto, no el árbol, porque es como tratar de ver la parte energética del árbol o tratar de ver a nivel energético. Ese también funciona. Y si se fijan, cuando uno se queda viendo así de clavo, así muy fijamente por largo rato, como que se empieza a desvanecer lo que estamos viendo. Yo, por ejemplo, utilizaba antes, tengo una piedra de obsidiana grande y la ponía así como a la altura de mi cintura cuando había mucho sol. Pero yo no veía la piedra, veía la sombra de la piedra. Mamá también hacía esto con las piedras y luego dice que se formaban figuras y hasta letras. Yo con la piedra, pues lo hice muy poco. Pero mamá sí lo hacía, sí hacía esos ejercicios de las piedras. Y funcionan bastante bien. Pero es
igual que las sombras, porque sí, en las sombras de repente pareciera que se mueven. De hecho, decían los chamanes que ellos trataban de ver su sombra, ¿verdad? O la sombra de las personas. Y que llegaba un momento en que veían que esas sombras se movían solas, como las de Peter Pan. De hecho, por eso ponen eso en la película, en el libro. Y aseguran que los niños pequeños ven que las sombras de las personas se mueven, o que su propia sombra, porque es su doble cuántico, ¿verdad? Que no es otra cosa más que su proyección, una proyección energética, no es que sea un doble, es una proyección de las tantas que tenemos, pero es pues la que está en fuera del tiempo y el espacio. Y pues nosotros dejamos de ver eso. Entonces, con ciertos ejercicios, con cierta disciplina, claro, ¿verdad? No de aquí y a ver cuándo, y podríamos llegar a ver que realmente la sombra se puede mover. Imagínense eso. Me encantaría ver eso. Y bueno, estos son algunos. Yo ya les he dado algunos otros ejercicios, pero ya son para viajes astrales que están en las listas de reproducción. Así que pues practiquen esto y van a ver que les va a ir muy bien. Algunas personas también prendían una vela y trataban de ver que la vela se duplicaba, la flama de la vela. Pero pues eso no necesariamente necesitan una vela prendida. Yo tengo un foquito en la pared, de esos que utilizan como para los santos, unos foquitos chiquitos. Y yo a veces estoy en mi cama y hago viscos y pues veo doble. Entonces ahí ya estoy yo haciendo el ejercicio ¿verdad? Que hay otro también que lo comentó mi mamá en una de sus pláticas que también puse aquí en el canal, donde cuenta sus cosas paranormales, que tiene un montón y todavía le falta de contarme muchas. A ver qué día me la agarro. Es la de ver casi con los ojos cerrados. Casi con los ojos cerrados. En cuanto alcances a ver, y tratar de ver, por ejemplo, detrás de las personas, o tratar de ver qué hay más allá en los objetos. Me estaba contando el otro día porque habíamos quitado pues era, ¿cómo le llaman eso quitamos un vidrio enorme? Entonces, ahí en una moldura lo teníamos en el patio y pues pues era de un local. Imagínense, pues estaba grande el vidrio. Y ella me contaba que también allí, haciendo así al principio los ojos así casi cerrados, como levantando un poco la vista y casi sin ver nada, pero en cuanto alcances a ver algo, que se quedaba viendo allí en el vidrio ese enorme. No recuerdo si eran 1 o 2 cristales los que estaban ahí, pero bueno. Y veía muchas cosas, pero muchas cosas. Caballos, y sabe qué tanto, pero los veía todos cadavéricos. El caballo cadavérico, el que iba montando el caballo también cadavérico, y muchísimas cosas que me contó que vio en ese vidrio durante mucho tiempo, porque ahí estuvo, no me acuerdo cuánto tiempo estuvo ahí el vidrio ese, 1 año, 2 años. Y llega un momento en que ya no necesitas ni casi que cerrar los ojos, porque ya hasta con los ojos bien abiertos, comienzan a ver cosas. Y bueno, como les digo, a ver qué día le digo que me cuente esas, porque, ay, la mala memoria, yo necesito grabar las cosas. Pero como son sus experiencias, pues no se le olvidan, ¿verdad? A mí no se me olvidan las mías, se me olvidan las de otros. Ay, bueno, algunas sí se me llegan a olvidar, pero lo bueno que todo grabo, eso sí. Y bueno, hasta aquí el audio de estos ejercicios. Hasta luego y manténganse despiertos.